Tengo que agradecer al Consejo de Educación Técnico Profesional, a la vieja y querida UTU, que me hayan invitado a empezar, a inaugurar este ciclo de charlas temáticas que lo que pretenden es una discusión por lo alto. Estamos llenos de discusiones chiquititas y nos estamos perdiendo las discusiones por lo alto, que son las que van a definir nuestro país del futuro, nuestra visión estratégica del país. Entonces, plantear desde la UTU este tipo de charlas y que me den la responsabilidad de hacerlo, y de hacerlo en Tacuarembó, departamento por el cual tengo una particularidad, una particular afecto, en la medida que viví algunos años acá y trabajé unos cuantos más en Tacuarembó, me parece tremendamente simbólico y significativo. Y con una temática de este tamaño, ¿no? Es decir, el título es, no me doy vuelta, no lo quiero ver. Meterse con la revolución tecnológica, el mundo de las finanzas, la visión de la producción desde un mundo globalizado, es tremendo. Es más, tuve que estudiar bastante para esto. Y si seguía, podía seguir 2 o 3 años más leyendo autores diferentes que analizan esta realidad. Más propia, acá debería haber una serie de distintos profesionales que atiendan toda esta temática, porque es realmente compleja, y sobre todo en esta época. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es sí dar alguna información, pero sobre todo generar, tampoco puedo evitarlo, algunas provocaciones. Lo que significa que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero sí con que puede ser un buen motivo para ponerse a pensar. Y 2 cosas más antes de meterme de lleno. En primer lugar, estamos en una situación bien compleja a nivel del mundo. Vamos a ver algunos detalles. Tal vez los 2 vocablos más importantes que hay cuando se hacen este tipo de análisis es cambio e incertidumbre. Sabemos que estamos en una realidad cambiante, pero a una velocidad que no estamos acostumbrados a poder tener para el análisis, y que esto además nos genera una incertidumbre enorme hacia dónde vamos. Y por otro lado, si esto funciona, sería espectacular. Cuando se hace la convocatoria de estas charlas y se analiza esta realidad global, la UTU dice que se siente directamente interpelada a responder a estos profundos cambios. A mí me parece genial que la UTU tome el camino histórico que le corresponde y que se ponga un poco la mochila de discutir este tipo de cosas con el resto de la sociedad. Le da un prestigio que se merece esta institución, que yo creo que viene ganando desde hace unos años para instalarse como una institución que no es solamente de aprieta tuercas o de cosas generalistas, sino que pretende estar en el mundo del conocimiento del trabajo, y haciendo se aprende, y aprendiendo se puede hacer más. Por eso, de vuelta, felicito a quienes plantearon esto y me dan esta enorme responsabilidad. Pero vamos a empezar a hablar, y vamos a hablar de los desarrollos tecnológicos, las revoluciones industriales. Todo esto empieza en el siglo XVIII y hay una serie de cambios. Es más, se habla de una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial. Sin embargo, y podríamos fijarlo después de la Segunda Guerra Mundial, los cambios son exponenciales. La curva cambia y se hace absolutamente exponencial. Ahí hay un autor que se llama Alberto Romero, un colombiano que habla sobre globalización y pobreza, que dice que al 2002, este libro es del 2002, que a un
un tercio de los productos comercializados en el mundo no existían antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el nivel de innovación que tenemos en las cosas que compramos y vendemos. Posiblemente haya mucho más de un tercio en este momento, muchísimo más de un tercio. Pero además hay cosas que vendemos, como vendimos siempre, la carne, que no es la misma carne que vendían nuestros frigoríficos allá en el siglo XIX. Porque la carne trazada tiene un componente tecnológico que la diferencia, y la diferencia mucho, que nos permite, después vamos a ver, generar un valor diferencial, que ese sí es valor agregado y no producto de cambios de precio. Y por otro lado, todas estas revoluciones tecnológicas generan cambios no solamente en lo que se produce, y también cambios en las organizaciones, ya sea del Estado o privadas. Cómo se componen las empresas, cómo funcionan las empresas, cómo es la cabeza de las empresas en este momento, cómo es la inversión, todo ese tipo de cosas vienen cambiando. Y viene cambiando de una manera donde, como dice por ahí, la tecnología, perdón, no es lo mío. La tecnología es un factor esencial en la división internacional del trabajo. Y dice también que aquellos países que no se adapten a esto, posiblemente queden absolutamente para atrás en esa división del trabajo y van a quedar afuera del sistema. Nosotros hablamos de que hay un cambio a nivel de la organización de las empresas. Vamos a referirnos un poquitito a esto porque es bastante importante. Venimos de una visión tradicional, como está ahí. Esto lo presentó en una charla el economista Sebastián Torres, a la cual voy a hacer referencia varias veces porque realmente a mí por lo menos me abrió la cabeza, me dejó pensando bastante. Donde el sistema era relativamente sencillo. La materia prima pasaba por una unidad de producción que consumía energía, que salía un producto, la energía excedente se iba al medio ambiente y quedaba una serie de residuos como producto de un esquema muy simple, pero era lo que sucedía en una empresa común. Hoy vamos a lo que se llama economías cerradas y bioeconomía, que tiene toda una convicción de que no pueden haber este tipo de excedencias en materiales y energía, y pasamos a un sistema de este tipo, donde la materia prima entra en una unidad de producción, pero las energías muchas veces son autogeneradas por las empresas. Las inversiones grandes que hemos tenido acá generalmente vienen con su visión de producir su propia energía, generalmente con energía renovable, que además van a obtener un producto, pero no tienen residuos, sino lo que tienen son subproductos, son productos que van a servir para integrar de vuelta el sistema, y donde la energía excedente se vuelve a meter en el ciclo de la industria, no se desperdicia, no se tira nada. Por una concepción ambiental, pero además por una concepción económica. Y todo esto está regido por la famosa transformación que se ha dado en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Está fuertemente incidido. Si vamos al tipo de cadenas de valor, acá tenemos los dos tipos de cadena de valor. La antigua, tipo forista, tipo la producción en serie, donde la casa central con su sector financiero, con sus decisiones de política empresarial, que viene a ser la A, define un diseño de un producto a un sector que lo diseña. Ese sector que lo diseña se encarga luego de que vengan las materias primas, una zona de ensamblaje, distribución, venta y servicios postventa. En un sistema absolutamente vertical y definido de esa manera. Y se pasa, a partir de lo que ha sido la revolución tecnológica, a un sistema muchísimo más complejo, que es el que está ahí atrás, con los circulitos, donde de todas maneras la importancia de quién define el producto, el caso de la A, es muy importante, pero ya se empiezan a ver subdivisiones. Y esto que vemos acá distribuido en un plano, con distintos espacios, lo tenemos que ver en un mapa mundi, es lo mismo. Esto ya
la casa central puede estar en un lado, donde se diseña en otro, donde se sacan los productos, las materias primas en otro, el ensamblaje se hace en otro. En general hay una globalización de los procesos de producción. Y muchas veces estas empresas están conexas y a veces también están trabajando para otros sectores. No son una unidad dentro de esa visión en serie, lo que hace el sistema bastante más flexible y también bastante más complejo. Cuando estaba leyendo todo esto, leía la posición de los pensadores neoclásicos, liberales, los socialdemócratas keynesianos, los marxistas y hasta algún anarquista que decía que el sistema se va a autodestruir. La patrona me vio con cara de preocupación porque, a decir de Cervantes, de tanto leer se me iba a sacar el cerebro y a Don Quijote, y aunque me parezco más a Sancho Panza, y me trajo un pedazo de torta de una servilleta. Una servilleta, la verdad que el diseño, y lo traje porque es increíble, evidentemente uno cuando empieza a estudiar estas cosas, no son casualidades, le empieza a observar otras cosas que realmente no observaba. La verdad que muy pobre, son unos pinitos dibujados de una manera bastante naif, bastante infantil, pero decía diseñado en Dinamarca. Doy vuelta y en la etiqueta decía producto de Dinamarca, hecho en China. Producto de Dinamarca hecho en China. Si es hecho en China, no es producto de Dinamarca. Pues bien, si vamos a este sistema que vemos abajo, sí, es un producto de Dinamarca. Y sí también está hecho en China la parte material, lo que ahí aparece como C o como D, la parte de ensamblaje. Porque la decisión la tomó una empresa danesa que es la propietaria de todo. El diseño es danés porque dice ahí, no se mataron mucho los daneses en la parte de diseño, pero bueno. Pero posiblemente todo el resto se hizo en China. Y algunos de ustedes lo deben estar pensando. Y la celulosa posiblemente sea uruguaya. Parte de los materiales, de la materia prima salió de acá. Y eso tiene muchísimo que ver con esta visión. Después vamos a ver quién es el que se queda no con la torta que me dieron a mí, sino con la torta de ahí, ¿no? Quién es que verdaderamente se lleva la ganancia de estos sistemas bastante complejos. Bien, pero me pedían, y acá fue un tema de conflicto conmigo mismo, me decían, bueno, pero queremos ver el cambio de propiedad. Y la verdad que siempre pensé de propiedad de las unidades de producción, ¿no? Hasta que ayer alguien, el cual no voy a nombrar porque le dije que le iba a robar el concepto, me dijo, bueno, pero puede ser la propiedad de las unidades de producción o la propiedad del conocimiento, que a veces vale más que las unidades de producción. Tenía razón. Era él. Y es verdad. Pero tenía que ver cuándo empezaba a tratar si había cambios de propiedad, ya sea de propiedad de producción, de unidad de producción o del conocimiento. Por suerte, el capitalismo nos regala crisis cíclicas cada 2 por 3, y por lo tanto, lo que tenía que marcar para empezar en algún momento era una crisis. La última crisis, 2008. La burbuja financiera que se da con el tema de Lehman Brothers, yo no sé si le suena más o menos, todo el problema inmobiliario, se hacen préstamos muy baratos para generar un dinamismo contra la hipoteca de las casas, en determinado momento eso se da muchísimo dinero, no lo pueden pagar, cae todo el sistema financiero, tienen que salir a salvar los bancos, Alemania salva el sector financiero, Estados Unidos, el Estado, ni siquiera la Reserva Federal, el Estado salva el sector financiero. Yo cuando dicen que el Estado es menos eficiente que el sector privado, a veces sí, a veces no. Salva el sector financiero y en definitiva lo que tenemos al día de hoy es un problema de crisis de producción. El sector financiero sigue tan orondo y sigue tan hegemónico como antes de la crisis, o más. Salió mejor fortalecida, pero tenemos un problema en el mundo de la producción a nivel global, a nivel global. Y eso se ve en los números. El crecimiento a nivel
del sector productivo es menor que el crecimiento que tiene la riqueza y la concentración de los sectores financieros, al día de hoy, después de una bruta crisis. Eso como introducción, a partir de eso digo, bueno, pero ahí hubo un cambio, y sobre todo hubo un cambio para nosotros. Ustedes saben que las inversiones sistemáticamente se hacían vía los sectores financieros tradicionales, los bancos prestaban plata y esa forma, o las bolsas de valores. Pero empieza a haber una nueva forma colectiva donde el ahorrista tiene una acción de inversión directa, generalmente en sistemas muy fragmentados, que son los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen cierto riesgo, además, porque no van a un banco que les va a dar seguro, sino que asumen, hay algunos diferentes, pero asumen determinados riesgos de tasa interna de retorno, esas cosas que miden los inversionistas. Y en este marco del 2008, como me dijo alguien, no hay nada más cobarde que los capitales, ¿no? En esta realidad, y habiendo perdido estos fondos de inversión, empiezan a haber otros lados. En ese mismo mundo los países emergentes subían, había determinadas concepciones interesantes en el mundo de la producción de bienes primarios, sobre todo impulsado por China, que crece de una manera bestial en aquella época y sigue creciendo de una manera bestial ahora. Solamente un dato al margen, China tiene previsto para el 2020 incrementar su clase media en 500 y tantos millones de personas. Es decir, una vez y media los consumidores norteamericanos, la población de Norteamérica. Es decir, que si Norteamérica se cerrara, los chinos igual seguirían teniendo un mercado impulsado por su propio mercado interno. Pero en esa realidad los fondos de inversión se empiezan a desplazar a otros lados, dejando a la metrópoli, a lo que son los países centrales, Estados Unidos, Europa Central, sin esos fondos de inversión que muchas veces se vienen a instalar acá, en bienes de especulación mucho más segura, por ejemplo la tierra, y en factores de producción que en ese momento estaban creciendo, como los recursos primarios. Dentro de los fondos de inversión hay uno muy particular que tal vez está creciendo cada vez más, que son los fondos previsionales o de pensiones, que también cumplen la misma situación con algún componente adicional. Estos fondos de pensión son los fondos de los trabajadores, sobre todo en el exterior. Acá podemos hacer un paralelismo con las AFAPs, pero son fondos de pensión que los trabajadores activos ponen para cuando se jubilen. Y eso les da determinadas características. Por ejemplo, tienen que ser muy seguros, tiene que estar bastante seguridad el repago, no importa que sean intereses monumentales, pero sí que sean intereses que seguro lo van a recibir los trabajadores. Y una particularidad que yo creo que tiene que ver con nuestra realidad hoy, tienen un tiempo de duración, que es cuando el trabajador se retira. Esto hace que sean de largo plazo, pero que no sean permanentes. Es decir, si el fondo de pensión se instala, no se instala para desarrollar una industria en el largo plazo, en general. ¿Por qué? Porque en determinado momento tiene que devolver el fondo a quienes pusieron los dineros, que son los que se van a jubilar. Todos esos fondos se vinieron fundamentalmente para los países emergentes y en el Uruguay hubo ese cambio. Y hubo un cambio que produjo, a pesar de esta fragmentación de ahorrista, a pesar de este flujo, produjo de vuelta un proceso de fragmentación. Toda esta salida de capitales, trancazo productivo, la globalización, viendo a China crecer y crecer y crecer, evidentemente tuvo reacciones. Hubo una serie de situaciones que demostraron. Algunos años después, esta crisis empieza en el 2007, se define en el 2008, pero sigue hasta la actualidad. Hasta el día de hoy, la crisis del capitalismo a partir de la burbuja inmobiliaria sigue hasta el día de hoy. Y hay posiciones que llaman la atención. En el caso de Estados Unidos, las posiciones de Trump cerrándose en las fronteras,
o la posición del Brexit de Inglaterra saliéndose del espacio común de la Unión Europea. Estas reacciones claramente son reacciones en contra de estos fenómenos de globalización que estaban afectando de alguna manera a los capitales en los países hegemónicos, en los países principales. De todas maneras, es bien interesante, a mí me gustó, porque lo primero que se opusieron a Trump fueron las empresas vinculadas a las TICs. ¿Por qué? Porque tienen un ámbito global, no les interesaba cerrarse. Y yo quería leerles algo que está ahí, pero me parecía interesante. Dice, les guste o no, la economía global es un gran océano del que no se puede escapar. Cualquier intento de cortar el flujo de capital, tecnología, productos, industrias y personas, y esto tiene bastante que ver, entre las economías, y canalizar las aguas del océano de vuelta hacia lagos y riachuelos aislados, es simplemente imposible. Ustedes pueden decir, esto lo dijo Freeman o algún neoliberal de eso fuerte, algún presidente de alguna bolsa de valores. No, esto lo dijo el presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre de enero de 2017. Es decir, China, la segunda economía del mundo, que tiene el mayor crecimiento y que va desplazando a países hegemónicos, tiene, por palabras de su propio presidente, esta visión. Da para pensar. Bien, veamos algunas particularidades de este desarrollo tecnológico que se da en este principio del siglo XXI y que nos tiene a mal traer con los cambios y la incertidumbre. En primer lugar, las tecnologías no son per se, tienen que ver con el mundo a las que va a afectar en el mundo del trabajo. No se hacen tecnologías porque sí, no nos gustan las lucecitas que se prenden y se apagan porque sí, salvo los arbolitos de Navidad, sino que están porque van a solucionar cosas o van a dar competitividad o van a diferenciar o van a permitir acceder a mercados cuando estamos hablando en el mundo del trabajo. En segundo lugar, no son neutras. No es que no pase nada cuando suceden. Generalmente están involucradas y como las genera el capital es para que el capital genere mayores ganancias. Eso también lo tenemos que saber. El rol que sigue esto es tener la mayor cantidad de ganancias. Cumplen efectos sociales, evidentemente, y lo vimos, aquellos países que no estén a tiro en el tema del desarrollo tecnológico se van a quedar afuera. Y van a definir comportamientos específicos también, y lo podemos ver en nuestra tecnología, lo vamos a analizar después cuando hablemos de la realidad nacional, en lo que ha sido la agricultura, por ejemplo. La discusión cuando yo era estudiante era el arado de vertedera y cómo funcionaba. Agricultura de precisión, ya eso no, cero laboreo y más allá de que se siguen utilizando herramientas para dar vuelta a tierra, mayoritariamente la tecnología va por ahí y eso significa que la tecnología también genera cambios en el ámbito social en que se desenvuelve. Y también tiene sus efectos en lo que es toda actividad productiva. Ahora bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de quién se queda en ese marco con la parte de la torta? Y yo quería mostrarle esto. Mírenlo, 5 segundos. Esto es quién se queda con lo que se gana del iPhone. Ahí está la fuente, no lo inventé. Es más, si ven mi celular se dan cuenta que no tengo nada que ver con un iPhone. No tengo acceso a WhatsApp todavía. El 58,5% se queda en Apple Central, en los dueños de la idea, en los daneses de las servilletas, en los que pusieron la cabeza y toman las decisiones. Porque uno siempre cree que si bajamos los salarios vamos a tener
buena parte de la ganancia a nivel nacional. Por lo menos el iPhone no dice eso. En el iPhone dice que los chinos, fíjense, es una rayita chiquita, creo que es 1,8 del total de ganancia. Pagan poco salario, ¿eh? Pero de la ganancia verdadera, los que ganan son los que tienen la propiedad del conocimiento. Y esto no es menor a la hora de tomar decisiones. ¿Ah? Los que piensan y deciden sobre esos conocimientos son los que se quedan con la parte del león. Lo segundo es, guarda, porque China sigue creciendo, pero Apple es norteamericana. Buena parte de las ganancias de estas nuevas tecnologías quedan en la metrópoli. A mí esto me hizo pensar bastante, ¿no? Ver cómo nos posicionamos como país y después vamos a ver algunas otras cosas vinculadas al tema de la primarización y todo eso que también se discute en nuestra sociedad. Pero lo primero que me hizo pensar es, bueno, ¿qué pasa en el sector forestal? Y ahí tenemos dos imágenes. Una muy bucólica del hachero haciendo poda, y un cosechador forestal. Un monteador generalmente gana el 25% de lo que gana un operador de forwarder, de harvester. Muchas veces está informalizado, es decir, no tienen que pagar aportes patronales los dueños. No les dan equipo de seguridad. Eso que aparece ahí en realidad también pasa en algunos de nuestros, sobre todo en los que hacen monte nativo, no tanto por suerte en los montes productivos. Pero ahora, si el punto fuera exclusivamente pagar salarios bajos, ¿por qué no ponemos el hachero a manejar un cosechador forestal? Porque lisa y llanamente no es posible. Y porque la ganancia de la empresa no está en la reducción del salario, sino en la productividad que ese trabajador genera. Y eso no es menor. Hay un cambio, después lo vamos a ver, hay un cambio ideológico en esto. El tema no es, que también se va a tratar, evidentemente, de abaratar el costo del operador de la máquina, pero no es abaratar a cualquier costo, porque lo que más vale ahí es la productividad generada en la tecnología. Y por lo tanto, eso es lo más importante. Dos cosas sobre esto. Y acá tenemos un problema, un verdadero problema. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que no se van a poder subir a un cosechador forestal? Y posiblemente quedan afuera del sistema. Digo, estoy haciendo una metáfora, ¿no? En un futuro, cuando toda la producción empiece a ir por estos carriles, porque además cada vez va más hacia la cosecha forestal con máquinas, el corte a medida, el sistema donde además es mucho más seguro para el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esa masa? Porque aquella masa de trabajadores que antes era considerado en los análisis más materialistas como un ejército de desocupados que queda afuera justamente para regular el precio del salario. No, van a quedar directamente afuera, no van a regular ningún salario, porque van a quedar afuera del sistema. Chaplin en tiempos modernos apretaba tornillos. El problema es que no va a haber más lugar para apretadores de tornillo. Va a haber formaciones y espacios de trabajo para aquellos que tienen una formación basal bastante más avanzada. Y yo quiero aclararlo porque antes de entrar a facultad, inmediatamente después que salí de facultad, fui operario industrial. Entré como aprendiz en los dos casos. En un caso era una máquina de fabricación de papel autoadhesivo tipo Contact, y en el otro era un papel de caramelo, refilaba el papel de caramelo que después iba a los caramelos. Y en los dos casos entré por el diario en un aviso en aquel momento del Gallito que decía, se necesita aprendiz.
nadie pone un aprendiz en el forwarder, en el harvester que mostré anterior. Tiene que tener una formación. Ya no hay una persona que entre ahí a aprender sobre ese tema. Y si a mí, que es de la madera más o menos, me ponen en una planta de control numérico con plantillas en una carpintería, no lo sé manejar. Y no lo voy a aprender de la noche a la mañana. Vamos a tener que universalizar la formación en ese tipo de cosas, o vamos a quedar afuera, y sobre todo van a quedar una cantidad de masa de trabajadores en la vera del camino. Y esto es lo otro, ¿no? Esta es la segunda consecuencia. Los técnicos, los tecnólogos y los ingenieros pasan a ser un nuevo proletariado, es decir, una nueva clase obrera, con algunas características especiales, con mucho más dominio de los procesos que ellos mismos pueden conducir. Esto da para mucho análisis en la literatura, hay algunos soñadores que se plantean una sociedad diferente aparte de eso, pero en realidad buena parte de los que van a transformar la materia para transformarlo en un producto, ya cada vez más son más de este tipo de técnicos, tecnólogos e ingenieros. Me decía un compañero que en Estados Unidos, ¿hay algún abogado acá? Bueno, porque me van a demandar. Que en Estados Unidos hay un programa que resuelve el 90% de las consultas jurídicas básicas, con más calidad que los propios abogados recibidos. Está complicado, ¿no? Si nos ponemos a pensar en ese sentido, por lo menos díganle a los gurises que quieren estudiar abogacía que arranquen para la ingeniería rápido, porque puede estar complicado. Más allá de que yo no creo en esas situaciones casi mecánicas, desaparición, y sí me parece que hay un mundo que está cambiando muy rápido, y que si no nos adelantamos un poquito, nos va a pasar por encima. Como dije, la idea mía es ser un poco provocador. Bien, en cuanto a la tecnología y la diferenciación de productos, ya hablamos algo de esto. La importancia de diferenciar el producto, hablamos también de la 481, de la carne, no sé si hablamos de la 481, lo tengo tan incorporado que ustedes saben que el Uruguay exporta carne. Vamos a hacer las cosas gruesas, no me corrijan por valores, porque lo estoy haciendo en un marco conceptual. La carne, $2.000 la tonelada. Si es la cuota esta, la otra, la Hilton, anda en cuánto, en 3.000, 4.000, 4.000. Ahora, la 481, que es una cuota especial a la que accede Uruguay, no accede en todos los países, y ahí garroñamos, como buen enano nos metimos atrás del grandote y nos colamos en el medio de algo que pedía Estados Unidos, la Unión Europea, pero nos metimos ahí y vale $10.000. Está bien, alguien me dijo, sí, fenómeno, pero ¿cuánto vendemos en la 481 del total? Está bien, pero la vendemos. Ese 10%, 16% que se vende de 481, que vale $10.000, que vale 5 veces más que la carne, lo podemos hacer por una cosa, además de porque nos metimos atrás de un grandote, porque teníamos todo el ganado trazado, si no, era imposible. Y este es un concepto que a mí me gusta dejarlo, porque acá se habla muchas veces de inversiones que no son inversiones, y se habla muchas veces de valor agregado que no es valor agregado. Valor agregado es cuando yo le aplico algo que me hace cambiar el valor. Que me cambie de precio no es valor agregado. El tema es que, porque además cuando me cambia de precio es circunstancial. Cuando yo hago valor agregado es mucho más permanente. Entonces si yo, porque tomo la decisión tecnológica, política también, de trazar todo el ganado, hoy puedo acceder a este mercado y puedo estar de acuerdo con algunos técnicos que dicen que el trazado del ganado todavía puede dar para mucho más desde el punto de vista de la diferenciación del producto, pero gracias a eso es que tenemos un valor agregado diferencial. No es en cómo se mata,
no es en cómo se acarrea el ganado, es en el proceso de trazabilidad. Por supuesto, tiene además algunos otros procesos que hemos ido agregando, como la terminación a corral y ese tipo de cosas, pero fundamentalmente lo podemos hacer porque tenemos trazabilidad. Una diferenciación tecnológica bien interesante. Bien. Además, estas diferenciaciones tecnológicas tienen algunas, y este efecto de la tecnología tiene algunos otros cambios. En primer lugar, las externalidades. Muchas veces, si hacemos un proceso de desarrollo tecnológico en una línea cualquiera, muchas veces tenemos impactos laterales que no están previstos dentro de lo que queremos, pero que son muy positivos. Un ejemplo sencillo, cuando se armó el cambio de matriz energética, todo lo que fueron los molinos, hubo el propio desarrollo de ese sistema de los molinos de viento. Pero además hubo quien se le ocurrió hacer las torres de determinada manera, con determinado encofrado de hierro, y eso es una externalidad. Es algo que no de rebote, porque está de alguna manera planificado, pero que tiene otras consecuencias en el desarrollo tecnológico. Y esto lo digo también porque después vamos a ver la importancia que tiene que pongamos algún pesito ahí. El otro tema, que después a lo mejor lo vamos a discutir con más detalle, no se asusten, digo todo para después lo cumplimos todo, porque si yo digo que usted quiere venir y sigue hablando y dice que va a seguir dejando cosas para atrás. Pero, por ejemplo, el tema de que cuando yo le aplico a algo un desarrollo tecnológico, a veces le aplico un valor agregado y genera un valor agregado del producto, pero muchas veces me lo genera para atrás, rápidamente. Yo puedo hacer cero laboreo y plantar la soja, más allá de la consideración que cada uno tenga de ese sector de la economía nacional. Pero lo puedo hacer porque alguien mejoró la semilla para poder echarle herbicida encima de la soja. Es decir, hubo un desarrollo tecnológico que me permitió esto otro, o esto otro me obliga a generar valor hacia atrás. Y eso lo vamos a discutir cuando discutamos primarización. Bueno, ahora todo esto se ve que es importantísimo, esto de la tecnología, la innovación, la formación, la investigación. Ahora, ¿quién define qué y cómo? Y ahí tenemos, yo diría, tres fuentes. Y yo lo que agradezco es que las tres fuentes estén acá hoy en día. Una es la empresa tiene que resolver, solucionar problemas o diferenciarse en su producto o generar una producción mejor, y entonces por ahí vienen los cambios tecnológicos. Otra es la academia, los que generan desde sus líneas de investigación insumos. Hay una imagen que a mí me gustó mucho que decía, la demanda económica, comercial, tira de la innovación y la academia empuja desde las propuestas que se dan en los centros de investigación. Y eso funciona, pero yo le agregué una tercera fuente, como decía, que es la decisión ya más política de largo plazo, de visión de largo plazo, y ahí evidentemente hay decisiones de la sociedad organizada en su conjunto, del Estado en particular, pero que no puede estar ajena a todos los que también estamos acá, que eso es lo que está bueno plantearlo, porque sería triste que esta charla quedara exclusivamente en esta charla, sino que los que estamos acá somos los que en definitiva, todos, algunos de la empresa, algunos de la academia, otros del sector del Estado que corresponda, de la producción tecnológica del conocimiento, de la producción científica del conocimiento, generar aquellas líneas a futuro para concordar hacia dónde vamos. Y eso lo vamos a tener que hacer. Y lo vamos a tener que hacer acá también en Tacuarembó. En este marco sería una irresponsabilidad dejar a esos trabajadores de los que hablamos sin una formación generalizada. No nos puede quedar uno afuera del calderín.
todos los jóvenes que quieran ir al mundo del trabajo tienen obligatoriamente que ser formados para esto. Más allá de todo lo otro que significa la educación, no me estoy metiendo con eso. Simplemente digo que para el mundo del trabajo obligatoriamente vamos a tener que formar a nuestros jóvenes, en los diferentes estamentos que tengamos, en lo que sea, pero los vamos a tener que formar porque si no, vamos a dejarlos irresponsablemente afuera. No hay empiezo de abajo, soy aprendiz, voy aprendiendo mientras veo. No. Esto requiere una inversión generalizada para que se formen todos nuestros jóvenes. Y por suerte, por lo menos, cuando uno llega a Tacuarembó, yo estuve acá, trabajé desde el 95 al 2001, y el cambio fundamental que ha habido es bestial, rompe los ojos. Y me alegro que hoy haya muchas más posibilidades, muchísimas más posibilidades. De todas maneras no nos puede quedar uno afuera. Si nos queda uno afuera, lo estamos condenando a que quede afuera del sistema. Bien, vamos a la perspectiva nacional. Vieron, ya falta menos. No se angustien. Además, algunas de las cosas estas ya las hablé. El ejemplo de la soja, cómo ha venido avanzando del arado vertedero a la agricultura de precisión. Cómo se aplicó un modelo que venía esencialmente de Argentina y que después lo tuvimos que adaptar acá, porque no todo funciona mecánicamente. En el caso de la carne, la trazabilidad, la importancia de acceder a determinados mercados, decisiones políticas tecnológicas. Y en el caso de la forestación, ya lo vimos en el caso de la cosecha, ¿no? Ya cada vez es más marginal la cosecha manual, con los motosierristas, y siempre va a haber un espacio para eso. Cuando estoy diciendo, no estoy diciendo que se termine, ¿no? Pero va a ser marginal, y cómo avanza la producción, además por requerimientos actuales los gringos lo llaman just in time, estar a tiempo, las cosas con calidad justa, se va a necesitar ir a ese medio. Pero no solamente en algo que es muy visible y rompe los ojos como la cosecha, porque además es grandote, una máquina que llama la atención. Cuando yo me recibí, allá en el año 91, aquellos que no nos llamaban ni para el test psicológico en el trabajo, lo primero que hacíamos era un vivero. ¿Ya? Y estaba lleno de viveros. En Tacuarembó mismo, cuando yo llegué casi 10 años después acá, estaba lleno de viveros. Ahora hay media docena de viveros que hacen reproducción agámica, que tienen tienen sus propios genética, que hacen su sistema de fertirriego, y todo aquellos viveritos que decían, como Gloria del 50, sangre, corazón y nervio, desaparecieron. No hay más. Y eso es una demostración de que este sistema que nosotros lo damos como a futuro, ya está. Ya está. Y lo tenemos que saber para formar a nuestros gurises, a nuestros trabajadores. Bien, este es otro tema que está en discusión. Porque muchas veces asociado a esto y a nuestra realidad, lo que hablamos, agricultura, ganadería, forestación, lo primero que se dice, bueno, nuestro país se está primarizando, vamos por cosas sin valor agregado. Y buena parte de ese discurso creo que tiene razón y tenemos que tener cuidado. Pero no todo es así. Muchas veces, lo que les decía antes con la soja, para tener un cultivo de soja muy primario, porque se va después para afuera para hacer, se necesitan cosas muy tecnológicas para atrás. Se necesita mucha investigación para atrás. Se necesita hacer investigación en sistemas de agricultura de precisión, todo esto que se está hablando de la agrónica y mecatrónica, todo el tema de los productos químicos para actuar, la genética. Lo mismo en la forestación, podemos mandar, como estamos mandando, un rolo, y eso es primarización a China, un rolo de pino a China, que lo ven todos los días, varios camiones por la Ruta 5, o podemos mandar madera seca, que para atrás
tiene tecnología, eso no es primarización. Entonces, el punto de si estamos exportando cosas primarias, pues yo me preguntaba, pero entonces los Estados Unidos van para atrás, le venden maíz a México, se están suicidando primarizándose. No, ese maíz tiene un montón de investigación para atrás, tiene un montón de patentes para atrás, tiene un montón de cosas para atrás que generan valor agregado de antes, no del producto mismo. El kit del asunto es en esos puntos de la cadena donde se genera el valor agregado. ¿Dónde estamos? ¿Somos importadores o nos animamos a producir? Ese es el punto. Y la tecnología y los desarrollos tecnológicos tienen que ver con eso. Vamos a ver qué pasa con las características de las inversiones. En el Uruguay, lamentablemente, para mí, les doy el permiso que tengan otra concepción, la concentración económica no está buena. No es un efecto positivo y creo que hay que tener en cuenta de aquí en más también para el desarrollo productivo vinculado a todos estos cambios que se dan. Inicialmente participaron muchos fondos de inversión, buena parte de la agricultura y de la forestación se hicieron con fondos de inversión y con fondos de pensión. Ahora hay agregado algún fondo de pensión nacional, alguna FAP que ha puesto dinero en ese producto. Ahora, muchas veces además hemos confundido, cuando un fondo le compra a otro se dice hay inversión. No, hay cambio de titularidad, que eso es una cosa diferente. Hay inversión cuando el nuevo que viene hace un cambio productivo y modifica en característica o en volumen el producto que está produciendo. Si lo único que hace es cambiar el título, que un escribano se lo pase a otro, ahí no hay inversión. Eso hay que tenerlo claro. Puede haber hasta y pueden ganar plata por especulación, por aumento mecánico del precio de la tierra. Pero inversión no es. Alguna fichita de la ruleta es. Pero no más que eso. Y los fondos de inversión y de pensión pueden tener ese problema. Bienvenidos que vengan, pero hay que tener las previsiones en consecuencia en este tipo de... Cuando nosotros planificamos algo de largo plazo, si yo voy a hacer un proyecto de 30 años, difícilmente lo puedo hacer con un fondo de pensión, porque el trabajador se me jubile antes de esos 30 años porque ya estaba trabajando antes, y vamos a tener que cambiar rápidamente hacia otro lado. Entonces, bien por los fondos de pensión, tener cuidado con los fondos de pensión. Por otro lado, nos ha pasado que cuando a los ahorristas nacionales le hemos ofrecido cosas interesantes de largo plazo y seguras, se han prendido. En todos los casos han superado las cuotas que se pusieron para inversión de ahorristas nacionales. El caso de Conahorro, de Conaprole, no me pagan la publicidad, simplemente es un ejemplo. O lo que pasó con los sistemas de energía eólica. Cuando se llamó a los ahorristas, es más, conocido que me llamaban la atención, que iban y ponían $5.000, que eran lo que tenían juntado. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto es mucho más seguro, y esto compromete mucho más además a la sociedad en su conjunto. Hoy, yo no sé cómo hacen los economistas, pero yo repito lo que dicen. Hay 9.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, es decir, 3 plantas de celulosa, más o menos, de platas de uruguayos en el exterior. Sería interesante que algo de eso pudiera venir a futuro. Es más, se le ofrecía a la gente UPM, en vez de pedir créditos internacionales, que le ofreciera a los uruguayos, que es mucho más eficiente que poner una promotora con un tríptico diciendo que bueno que es el sector forestal, que convocar a los ahorristas uruguayos a invertir ahí. No me dieron mucha pelota, pero bueno, por lo menos la idea la dije. Y que hay además 9.000 millones de dólares en el sistema de ahorro más increíble que tiene el uruguayo, que es el colchón. Se sigue guardando en la casa buena parte del ahorro. No sé cómo lo saben,
pero es así. Es decir, que tenemos casi 20.000 millones de dólares de uruguayos, de ahorristas uruguayos que los podemos meter a trabajar, apalancar en un sistema de desarrollo. Cuando damos ciertas seguridades en el largo plazo, yo creo que es posible y creo que no hay que despreciarlo. Esto vinculado a la producción, al desarrollo tecnológico y, en definitiva, a una visión de desarrollo nacional. Bueno, el título les va a aliviar. A modo de síntesis, significa que esto se viene terminando. Es un poco repetir, hacer énfasis en algunas de las cosas que dijimos. Los cambios tecnológicos y productivos han determinado cambios en las organizaciones, las vimos. No podemos pensarlo exactamente igual. Siempre me acuerdo cuando... yo soy un tipo de costumbre. Hace 36 años que tengo la misma suegra. Y se queja de que la Ferrosmal ya no existe. A mí también me duele porque la Ferrosmal estaba en el barrio donde yo nací y tenía que ver con mis historias. Pero no vuelve. Y el problema es que la realidad cambió, la realidad de producción cambió. Aquel sistema de sustitución de importaciones que hasta a mí cierta calorcita en el pecho me da, se lo tengo que decir, aunque venga un liberal y me pegue un fierrazo atrás de la oreja, me parecía una cosa interesante, por lo menos generó algunos sueños en el Uruguay de la década del 50, ya no vuelve, no va a estar más. Eso no significa que no tengamos que formar a los trabajadores para un modelo de producción nacional donde inteligentemente nos tenemos que plantear dónde nos ponemos en esas cadenas globales de valor. Esa es la pregunta que nos tenemos que responder. Existen formas de inversión diferentes, las tenemos que aprovechar, no tenemos que estar siempre atados al sistema financiero, hay formas más baratas de hacerlo. Acabamos de decir que los propios ahorristas se comprometan a entender que puede haber un riesgo controlable para ahorristas nacionales en proyectos que además generen desarrollo. Que existe una concentración que tenemos que tratar de evitar. Que existen cambios relativos en los países. Ya Inglaterra no tiene más el anglo. Nos ha cambiado el mundo, ¿qué vamos a hacer? Y si China tira, bueno, preparémonos con esa expectativa. Pero no nos olvidemos del ejemplo del iPhone. ¿Qué queremos ser? O de las servilletas, para ser más rutinarios. El capitalismo viene precedido de ciclos cada vez más cortos y más largos en los efectos negativos. Yo leí mucha bibliografía, algunos sueñan lo digo en serio, con la autodestrucción del sistema. Yo no creo, el sistema generalmente se readapta y por lo tanto sentarse a esperar que se derrumbe todo y no me parece una posición lógica ni de planificación nacional. Me parece que hay cuestiones vinculadas a los estudios estratégicos de largo plazo que lo tenemos que hacer. Bueno, todas estas cosas no las voy a repetir. Hay una globalización impulsada por la finanza que retoma, a pesar de una bruta crisis que nos metió a todos, retoma el poder hegemónico. Existe una fragmentación de los procesos productivos, insisto, ¿dónde nos metemos? Ese es el punto fundamental que tenemos que discutir. Hay una aceleración de los procesos tecnológicos, lo analizamos en todo el tema de los trabajos, se ve particularmente en los fenómenos de TICs, de la tecnología de información y comunicación, de la nano y biotecnología. Un sector de trabajo con mayores niveles de formación, insisto, la nueva clase obrera va a ser de técnicos, tecnólogos e ingenieros. Y como estos cambios, es igual que el cambio climático. Ustedes vieron que para el cambio climático hablamos de adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, para los cambios económicos yo propongo que hagamos adaptación y mitigación, que nos adaptemos a esa situación, pero además la mitiguemos con medidas que pueden ser posibles. Me encantó el paralelismo que hice, este es mío, ¿eh?
Sí, guarda si me lo repiten, este es mío. Me tienen que mencionar abajo. Si los cambios generan incertidumbre, los estudios prospectivos se vuelven fundamentales. Eso en cuanto a adaptarnos. Se debe realizar una formación generalizada de nuestros recursos humanos, lo vimos. No podemos quedar viendo a ver qué nos tiran. Se va a discutir con todos los involucrados, y cuando digo todos, es todos, hasta los que no nos gustan, todos los involucrados, y realizar una síntesis de la política de desarrollo tecnológico. Si la concentración es un problema, mitiguémosla con procesos que permitan, como yo le decía, el ahorro nacional, la creatividad en las inversiones, que puedan permitir ese tipo de desconcentración que se vuelve cada vez más peligrosa y además más frágil, porque cuando los ciclos explotan, a veces explotan en los lugares más inverosímiles. No dejar las decisiones en un puñadito de los que deciden, eso también es peligroso por lo mismo. Si tenemos una clase obrera que cada vez más se parece a un grupo de técnicos, tecnólogos e ingenieros, si son capaces de desarrollar proyectos propios, vamos a tener que rascarnos la cabeza y ver cómo logramos que esos proyectos puedan salir. A mí no me gusta la palabra emprendedurismo, a pesar de que está muy en boga. Me parece que el tema es la vocación de riesgo y de hacer cosas en conjunto desde gente que a lo mejor no se plantea otra posibilidad que ser empleado. Cuando el dominio del conocimiento es muy grande, se podría pensar que ellos pueden ser generadores de su propio destino. Creo en los sistemas autogestionarios, en definitiva. No como únicos, no como la única, pero sí como un importante nivel en la economía nacional. Y por último, todos tenemos para aportar, pero sin lugar a dudas, la UTU y este nuevo impulso está llamado a ser uno de los jugadores estratégicos. Y yo quiero decir que estamos acá dando esta charla y que en general atendieron bastante poco el teléfono, cosa que me gratifica bastante, porque si no, le gané a la tecnología 3-2. Y que estamos para hacer lo que estamos diciendo. Que venimos acá a Tacuarembó a dar una charla, pero para después hacer lo que estamos diciendo. Si no, no sirve para nada. Muchas gracias.